hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a un nuevo servicio en casa de la Iglesia Ríos de Agua Viva. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes. Ahora les invitamos a cantar con corazones agradecidos a nuestro Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Padre, nos acercamos ante ti para bendecir, para alabar y para adorar tu glorioso nombre. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por la bendición que nos das, Señor, de estar una vez más reunidos como familia para escuchar tu palabra, para cantarte a ti, para exaltarte y para bendecirte. Y vamos a agradecer a nuestro Dios con lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor,
faltará, nada me faltará. Y nada nos faltará, Señor. Tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, a partir del versículo 1 hasta el versículo 10, lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Al que vive, reina, adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos
nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero. Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exaltar al Cordero. Al que vive y reina, adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por esta maravillosa salvación en Jesucristo. Gracias, Señor. Amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el
foso que nos separó me alcanzó en mis tinieblas. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, oh, más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Me bastará tu amor, Jesús. Buenos días, mis hermanos. En esta mañana nos volvemos a reunir a través de este medio
y vamos a estar exponiendo el capítulo final del profeta Joel en su libro. Y bueno, la semana pasada, en la última sección de lo que se exponía la semana pasada, veíamos cómo hablábamos sobre la promesa del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo que Dios cumplió de acuerdo a la interpretación que hace el apóstol Pedro ese día de Pentecostés, cuando estaban todos los discípulos allí reunidos, y fue como ese inicio de los postreros días, o como el inicio de esos días finales. Podemos ver en esa manifestación parte de lo que es el día del Señor, porque el Señor hizo algo en particular en ese momento. Y en el entendido pues de que esa promesa va dirigida a los hijos de Dios, esa promesa del Espíritu Santo, aquellos que por su gracia hemos sido salvados, hemos sido redimidos por la fe puesta en Jesucristo. También revisábamos que esa presencia divina, la presencia del Espíritu Santo, tiene propósito en la vida de los creyentes. Por una parte, llevar ese evangelio de salvación, hacer discípulos a todas las naciones y glorificar el nombre del Señor. Así que ahora nos adentramos pues en este capítulo final, en el cual el profeta anuncia hechos relacionados con ese día del Señor, ya apuntando hacia el final de los tiempos. Ese denominado día del Señor lo debemos ver no tan solo como un día, sino como la suma de una serie de acontecimientos en un tiempo muy particular al final de los tiempos. Antes de continuar, vamos a orar y vamos a poner esta palabra pues delante del Señor para que sea de bendición y de beneficio pues para todos nosotros. Bendito y amado Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, Señor, queriendo descansar en ti, queriendo depender únicamente de ti. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en derramarse en esta hora a través de este mensaje. Que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, que seas tú hablando en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a leer este capítulo final que está en el libro de Joel, capítulo 3, del verso 1 hasta el 21. Voy a leer de corrido y después vamos a ir viendo algunas secciones en particular. En el tiempo de estos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré, por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. ¿Qué tienen contra mí, Tiro y Sidón, y ustedes, ciudades de Filistea? ¿Tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado, los atacaré con rapidez, les pagaré por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos. Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que se la llevaran lejos de su tierra. Sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Venderé a sus hijos e hijas a la gente de Judá y ellos los venderán al pueblo de Arabia, una nación lejana. Yo, el Señor, he hablado. Digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra, llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque. Forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas, y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto, naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y ahora el Señor llama a tus guerreros. Que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan y pisen las uvas,
porque el lagar está lleno y los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el Señor, donde llegará el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas dejarán de brillar. El Señor, la voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre, y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, y de los montes fluirá leche, el agua llenará los arroyos de Judá, y el templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Sin embargo, Egipto se convertirá en tierra baldía y Edom en un desierto, porque atacaron al pueblo de Judá y mataron gente inocente en la tierra de ellos. Judá, en cambio, se llenará de gente para siempre, y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía no he perdonado. Yo, el Señor, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Bendito el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, en esta porción vemos varios acontecimientos que el profeta va anunciando y ya relacionados con ese día del Señor, ese día en el que el Señor va a juzgar a las naciones, ¿no? En ese verso 3, en el capítulo 3, verso 1, cuando dice, yo restauraré la prosperidad de Judá y Jerusalén, es bueno recordar que en el año 70 de nuestra era, el año 70 después de Cristo, después de una serie de revueltas que se sucedieron en la tierra de Judá, al Imperio Romano no le quedó otra opción sino invadir con las legiones romanas al mando del general Tito y arrasaron con todo el país, destruyendo la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo de Jerusalén, y los judíos fueron dispersados, originándose lo que todos conocemos como esa diáspora judía. Y digamos que la Tierra Santa quedó apenas con un puñado de judíos que permanecieron allí, y la tierra fue devastada, convertida en un desierto, y por muchos siglos esa tierra fue gobernada por diferentes naciones extranjeras. Eso sucedió en el año 70, y más adelante, en mayo de 1941, el último de los soldados británicos abandonó Palestina, y los judíos, al mando de David Ben-Gurión, lograron declarar a la nación de Israel. Eso fue un evento de más significativo, pero inmediatamente después de ese anuncio de que Israel volvía a ser nación, todas las naciones árabes a su alrededor le declararon la guerra. Estamos hablando de Egipto, Siria, Transjordania, Irak y hasta Libia declararon la guerra e invadieron o intentaron invadir al país para despojar a los judíos nuevamente de su tierra, pero a través de una cruenta guerra y con muy pocas posibilidades, el ejército israelí logró retirar a esas tropas extranjeras, y lo que podemos decir es que el Señor estaba con ellos, y eso es parte de ese cumplimiento de esa palabra que está en ese primer versículo, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén. Y no solamente que este ejército que apenas era incipiente, que no tenía mayor armamento, sino simplemente la bendición de Jehová, lograron no solamente despachar a estos ejércitos extranjeros, estos que querían borrar a Israel del mapa, sino que también Israel logró avanzar y recuperar su territorio en muy buena parte en ese año. Posteriormente, en el 67, hubo la guerra que se conoce como la Guerra de los 6 días, donde Israel logró
en tan solo 6 días, también eliminar prácticamente al ejército egipcio en una operación maravillosa que se ve que tuvo la mano del Señor protegiendo al pueblo de Israel, y no solamente lograron avanzar hacia la franja de Gaza, a los altos del Golán, y sobre todo recuperar la ciudad antigua de Jerusalén. En fin, vemos cómo el Señor en este año comienza a restaurar a Israel, restaurando primeramente su territorio, restauró su tierra, restauró también el gobierno de Israel sobre esta tierra, y en pocos años ese desierto dejó de ser desierto para convertirse en valle fructífero. Vemos aquí cómo entonces el Señor restauró la prosperidad de Judá y de Israel, y es algo que nosotros lo podemos ver en nuestros días. ¿Okay? Para entrar un poquito más de lleno sobre estos hechos que anuncia Joel relacionados con el día del Señor, en primer lugar tenemos, como acabamos de exponer, la prosperidad de Judá y de Jerusalén. Vemos cómo Dios cumple su palabra, y como decía anteriormente, la nación de Israel dejó de ser nación en el 70 de nuestra era y volvió a ser nación en un día. Y eso está escrito en el profeta Isaías, el capítulo 66, verso 8, que dice: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Vemos cómo el Señor cumple esta promesa que está en Isaías 700 años antes de Cristo, y cómo es cumplida el 14 de mayo de 1948, cuando se declara en un día la nación de Israel. Bien, seguimos entonces adelante, vamos a hacer una descripción de estos anuncios. Y el segundo anuncio es ese juicio contra las naciones. Y dice el verso 2 y 3 que quiero volver a leer: reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Josafat quiere decir Yahvé juzga, es el lugar donde Dios juzga. Allí lo juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo vino suficiente para emborracharse. Entonces vemos cómo el propósito de ese día del Señor es darle como un punto final al gobierno del hombre sobre las naciones, y también ejecutar juicio sobre las naciones, y aparece allí la razón por haber dañado, por haber tenido un trato cruel, un trato deshumano contra su pueblo, y el Señor va a juzgar eso en las naciones. También, como en la tercera parte, en el verso 4 y 6, hay una condenación muy particular para las naciones de Tiro y Sidón. Dice en el verso 4 hasta el 6, dice: ¿qué tienen contra mí Tiro y Sidón? Y ustedes, ciudades de Filistea, ¿tratan de vengarse de mí? Si es así, tengan cuidado, los atacaré con rapidez, les pagaré por todo lo que hicieron, tomaron mi plata y mi oro, y todos mis tesoros preciados, y los llevaron a sus templos paganos. Les vendieron a la gente de Judá y de Jerusalén, a los griegos, para que se la llevaran lejos de su tierra. Entonces vemos como aquí en una parte donde Joel anuncia juicios sobre estas naciones, o lo que estas naciones hoy en día representan, sobre pecados particulares que ofendieron al Señor de manera particular, con abominaciones y también con trato cruel hacia el pueblo del Señor. El Señor va a juzgar eso en este tiempo. En el cuarto punto vemos cómo podemos decir que no habrá impunidad. En la justicia del hombre sabemos que en muchos casos, si no la mayoría, hay impunidad contra el que hace lo malo en este tiempo, pues simplemente no habrá impunidad. Y nos referimos al verso 7 y 8 que dice: sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares
donde los vendieron, y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Venderé a sus hijos e hijas a la gente de Judá, y ellos lo venderán al pueblo de Arabia, una nación lejana. Yo el Señor he hablado. Entonces vemos cómo una de las cosas que Joel puntualiza aquí es que los enemigos de Dios están advertidos. Y por una parte, no va a haber impunidad cuando los enemigos de Dios maltratan al pueblo de Dios. Ellos no van a quedar sin castigo. El Señor siempre va a juzgar esas actitudes crueles contra su pueblo, y el pueblo del Señor puede estar seguro de que el Señor siempre va a hacer justicia y que va a animar a su pueblo y a estar con él, y que él vengará a su pueblo. De estas realidades, bueno, el pueblo de Dios puede estar seguro. El pueblo que alaba a Dios, el pueblo que obedece a Dios puede estar seguro de que Dios lo va a guardar y que lo va a bendecir. Y si en algún caso no los guarda por alguna razón, el Señor al final siempre va a bendecir a su pueblo y los va a recompensar. Como quinto punto que quisiera señalar, bueno, el Señor va a establecer una batalla contra las naciones. Y repito los versos 9 y 12, dice: digan las naciones de todas partes, prepárense para la guerra, llamen a sus mejores hombres de guerra, de todos sus combatientes, avancen para el ataque. Y en el 12 dice que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra ellas. Esto es una declaración de guerra, sin duda alguna. El Señor le declara la guerra a las naciones por su iniquidad. Dice que las cubas, los recipientes están repletos con el vino de sus maldades. El Señor va a juzgar a las naciones por su maldad, por sus abominaciones contra Él, contra esa actitud de estar en contra de todo lo que viene de parte de Él. Y el Señor las va a juzgar. Y aquí se evidencia pues que son las naciones que viven en enemistad. Naciones y personas, porque las naciones están compuestas por personas. Naciones que van siempre en contra del Señor, que viven en enemistad contra Dios y que son manejadas estas naciones por Satanás mismo. Así como vemos en Apocalipsis 16, del 12 al 16. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Miren, yo vendré como ladrón, cuando nadie lo espera. Benditos todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, aquí vemos una relación directa con la profecía de Joel en este aspecto, en el que los ejércitos van a querer marchar y luchar contra el Señor. Es algo completamente absurdo, porque ¿quién puede luchar contra el Señor y prevalecer? Pero vemos quiénes son o qué es lo que dirige a las naciones. El príncipe de este mundo, Satanás con sus demonios, son los que van a impulsar a las naciones a hacer esto. Y son precisamente las naciones que están queriendo vivir divorciadas de Dios, queriendo hacer cualquier cantidad de cosas completamente divorciadas de la voluntad de Dios. Pero también vemos aquí en el verso 15, dice el alerta que siempre está en la palabra profética, dice que yo vendré como ladrón en la noche. O sea que nadie va a saber exactamente cuándo ese día va a llegar, pero que benditos los que esperan, benditos los que tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y vamos a ver un poquito más adelante
¿Qué significado tiene eso de tener su ropa lista? En el siguiente punto, en el punto sexto, donde Joel anuncia una serie de eventos relacionados con este día del Señor, vemos en los versos 17 y 21, entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. Perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía no he perdonado, y yo, el Señor, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Bueno, el Señor siempre será el eterno refugio de su pueblo. Él tiene una morada especial esperando para todos los que hemos creído en su plan de salvación, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, en su obra perfecta en la cruz del Calvario. Dios ha preparado para nosotros una morada especial. Lo que más Dios desea es precisamente el poder estar nosotros con Él por toda una eternidad, algo que Él ya tiene preparado para todos aquellos que le aman, para todos los que le amamos, diría yo. Y en su presencia, en la presencia del Señor, siempre habrá paz, habrá protección, habrá provisión, habrá abundancia, habrá... el Señor dice también en el mismo libro de Apocalipsis que Él se sentará para enjugar las lágrimas de todos sus hijos que han sufrido por muchas generaciones. Y ahora, como parte final, ya entrando en estas reflexiones finales que nos trae todo este capítulo 3 de Joel, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿quiénes forman parte del pueblo del Señor? ¿Acaso el Señor está hablando exclusivamente a la nación de Israel? Pues no, el Señor está hablando a su pueblo. Y así como dice en Mateo 7, del 21 al 23, dice el Señor, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Fíjense que es bien interesante y dura esta palabra del Señor, una palabra directa de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando establece que no es la religiosidad la que salva, no es los milagros que una persona puede hacer, que de hecho no los hace la persona, sino que los hace el Señor a través de la persona, sino que Dios quiere una relación íntima, y de esa relación íntima se desprende una vida de obediencia, a su palabra, una vida de obediencia a sus leyes morales y éticas. Entonces, no todo el que dice de boca, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Señor. Hay otro verso que también podemos aplicar para explicar esta pregunta de quiénes forman parte del pueblo de Dios. Bueno, los que de verdad aman al Señor. Dice en Isaías 29:13, una porción que, por cierto, el mismo Señor Jesucristo también la repitió cuando predicaba. Dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Vuelve otra vez el mismo tema, el tema de la religiosidad, del legalismo. El Señor no está interesado en gente religiosa. El Señor está esperando ser amado por lo que Él es, que nuestro amor sea un amor legítimo hacia Él, hacia su palabra, y deseando ese día maravilloso del Señor, que para su pueblo va a ser un día maravilloso, pero para los enemigos del Señor va a ser un día terrible, un día bien terrible para los enemigos del Señor. ¿Quiénes forman parte del pueblo de Dios? Volvemos a preguntar, bueno, los que han nacido de nuevo. Cuando hablamos los que han nacido de nuevo, son aquellos que tienen o que tenemos un entendimiento claro
de que nosotros no podemos lograr la salvación por nuestros propios medios. De hecho, la misma palabra nos enseña que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y que solamente por la gracia salvadora de nuestra fe puesta en Jesucristo, que también esa fe nos las dio el Señor para que pudiésemos creer en Él, podamos entonces recibir esa salvación. Y dice ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y lo repite en el verso 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De nuevo, mis hermanos, lo que quiere decir es que si no tenemos ese entendimiento claro de nuestra situación delante del Señor y no nos arrepentimos de nuestra vida de maldad, de nuestro pecado, entonces nosotros no podemos nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo hay un camino que se abre para nosotros, un camino que conocemos como el camino de santificación, que vamos a ver un poquito más adelante qué significa ese camino de santificación, en el cual lo que nos espera es la vida eterna, y cuando llegue ese día final, ese día del juicio, vamos a estar entonces de pie ante la presencia del Señor. ¿Quiénes forman parte del pueblo de Dios? Bueno, los que lavan sus ropas. Hace unos minutos atrás veíamos en Apocalipsis los que preparan su ropa, los que tienen sus ropas limpias. ¿Qué significa eso? Bueno, dice ahí en Apocalipsis 22, verso del 12 al 15, dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos, todos los que se deleitan en vivir una mentira. Bueno, los que lavan sus ropas son precisamente los que lavan su vida de estos hechos. Los que lavan sus ropas son los que buscamos de caminar en ese camino de santificación, que no es otra cosa sino de ir desechando todo aquello que ofende al Señor, todo acto de mentira, todo fraude, toda inmoralidad sexual, en fin, todo esto que menciona la palabra. Precisamente son estos los que tienen entrada en el reino de los cielos. Volviendo sobre el tema de la santidad, quiero leerles también en los Salmos 15, del 1 al 2, dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? O sea, ¿quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Ahí vemos un poco más de detalle en esa vida que Dios quiere de sus hijos. Estas son características de los que son hijos de Dios. Son características de ese pueblo que ese día grande y manifiesto, ese día final del Señor, vamos a disfrutar de una manera maravillosa, porque no vamos a tener nada que nos retenga, porque hemos no solamente tenido ese entendimiento claro de quiénes somos y de quién es el Señor, sino que vivimos una vida de obediencia. Y en el Salmo 24 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca mienten. Ese es el camino esas son las características de los que forman parte del pueblo del Señor, los que van a recibir esas bendiciones finales. Y para concluir ya esta parte, como palabras finales, bueno, el Señor a través de su palabra y a través del profeta Joel nos anuncia, nos alerta sobre el día del Señor. Solo en este libro, el profeta Joel lo toca en 5 oportunidades diferentes en este libro, y la intención principal es que el hombre sea advertido de que ese día viene, y que nadie va a escapar de ese día. Si andamos conforme
si andamos conforme al Señor, en obediencia a Él y a su palabra, no tenemos nada que temer, porque la maldición que procede de ese día del Señor solamente va a abarcar a aquellos que son enemigos del Señor. Los hijos del Señor vamos a estar protegidos, vamos a recibir protección, paz y protección, abundancia y todo lo que el Señor tiene preparado en esos cielos nuevos y tierra nueva. Él nunca va a dejar de cumplir su promesa. Ese día viene, ese día no se va a tardar y nadie va a escapar de la presencia del Señor en ese día. Por eso es que esta palabra, estamos a tiempo para revisar nuestros caminos, estamos a tiempo para volvernos al Señor, como también el profeta Joel lo señala en el capítulo anterior. Es tiempo de volvernos, porque Él es poderoso para limpiar nuestras vestiduras, para darnos salvación y vida eterna. Entonces, cuando llegue ese día, los impíos, por supuesto, no escaparán, pero los hijos del Señor, su pueblo, veremos cielos nuevos y tierra nueva, como dice en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 21. Vamos a leerlo ya para terminar con este texto. Apocalipsis 21, del 1 al 8, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. El que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Bien, mis hermanos, creo que tenemos un panorama bien claro de lo que el día del Señor va a significar cuando llegue, y no está lejos, porque el Señor sigue cumpliendo sus promesas y Él no tardará en cumplir su promesa. Espero que esta palabra les anime y sea de bendición, y vamos a orar para culminar este tiempo, y que Dios bendiga sus vidas. Bendito Padre, bendito Dios. Señor, gracias por tu palabra que nos anima, nos ayuda a entender tus propósitos, tus planes, Señor. Yo te pido, Señor, la bendición para todo aquel que esté escuchando y que pueda tener ese encuentro personal, aquel que no lo haya tenido, que pueda tener ese encuentro personal contigo y que pueda tener ese entendimiento claro que solamente tú, a través de tu Espíritu, le das al ser humano. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por las ofrendas recibidas. Gracias por la fidelidad que pones en los corazones de todos los hermanos que voluntariamente dan para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.